Aquí estamos otro viernes. Estamos hoy día con Juan Sutil. Ayer fue elegido por amplia mayoría 5 de las 6 ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio el nuevo presidente. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Pilar, muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí. Gracias por estar aquí. Juan es un empresario muy particular, se ha convertido en un gran empresario, valga la redundancia, sin tener un título universitario. Empezó trabajando en el colegio vendiendo Califón, Berries, tocadiscos, y a los 18 años ya empezó a trabajar formalmente en una ganadera. Creó un conglomerado, así nomás, agroindustrial, que hoy factura casi $400 millones anuales, que está presente en 9 regiones. Ahora, a Juan sus pares lo eligieron siendo quien es, o sea, aquí no hay trampa, Juan, ¿no es cierto? Él no se anda con medias tintas y es bien directo. Estando en campaña, adelantó que votaría por el rechazo a una nueva constitución. Y después y escribió una carta explicando, después del 18 de octubre, que le quitaba el auspicio de años a un programa agrícola de CNN, por la comilla, deplorable actitud de CNN y Chilevisión en los momentos en que Chile necesita un periodismo serio, objetivo y libre de sesgo político. ¿El periodismo sigue sesgado? Mira, yo creo que ha habido un cambio importante. Debo reconocer que el problema no estaba solo en CNN, fue prácticamente la televisión en su conjunto, y tampoco estaba preparada porque los matinales, por ejemplo, estaban en manos de no periodistas, sino de animadores. Y hoy día tú ves que hay cambios importantes. Pero siguen los animadores. Sí, en los matinales se habla de política hoy día. Sí, yo creo que eso tiene que ir mejorando su nivel y tiene que ir mejorando el discurso y tiene que ser, en mi opinión, más profundo, tiene que ser más a las causas, más a los contenidos y más a las soluciones. ¿Le hace daño a la política que no esté... lo que pasa es que los políticos están desprestigiados, pero ¿le hace daño a la política que esté farandulerizada en cierta forma? Yo creo que sí, yo creo que sin duda sí, porque la política es fundamental como pilar para que la sociedad funcione bien. Yo creo que parte del deterioro y parte de lo que la sociedad hoy día castiga y les da un 3% de adhesión es precisamente, yo creo, por haber caído en ese juego y caer en que sea farandulizado, que haya mucha farándula. Y yo creo que también hay un efecto de esta suerte de doble discurso o esta suerte de la respuesta fácil, de la respuesta más populista, y eso no está solo en un sector, yo creo que está en varios sectores que quieren caer bien. Claro, yo creo que en esto uno tiene que ser responsable y pienso que la sociedad al futuro, y especialmente los chilenos que son bastante sensatos, y yo creo que el votante es responsable, yo creo que eso lo va a castigar en las próximas elecciones. ¿Qué va a ser el plebiscito constituyente? Juan, ¿los empresarios van a votar masivamente por el rechazo? Mira, yo creo que va a haber, por supuesto, un interés del sector empresarial porque el país avance y avance sustancialmente en los contenidos. Y desde ese punto de vista, lo que yo dije ayer es que es una obligación ineludible, todos tenemos que concurrir. Y participar, exactamente. ¿Como constituyentes o previamente? No, así sea, cual sea el resultado o cual sea el mecanismo, nosotros tenemos que participar como ciudadanos, como empresarios y poner, por supuesto, los contenidos adelante. Yo creo que este proceso, si hubiera sido de contenidos, el país estaría mucho más unido. Esto de partir con un plebiscito de apruebo o rechazo nuevamente generó una división en el país. En ese sentido, ya estamos embarcados, hay un proceso, y ese proceso hoy lo tenemos que seguir adelante. Pero, ¿tú crees que los empresarios deberían participar como empresarios? Yo creo que como empresarios ellos tienen... Haciendo su voz en los distintos temas. Yo creo que cualquier ciudadano, ya sea un periodista, ya sea un ciudadano común y corriente, ya sea un empresario, da lo mismo, pequeño, mediano grande, por supuesto que tienen que participar. Y a mí me encantaría que participaran y fueran candidatos, como también me encantaría que fueran candidatos muchos periodistas o que fueran candidatos muchos abogados, y especialmente en la discusión de contenido. Ahora, del punto de vista gremial, obviamente que uno representa
a miles de empresarios. La Confederación no es la institución de los grandes empresarios. Hay que pensar que la Sociedad Nacional de Agricultura representa a pequeños y medianos empresarios a lo largo y ancho todo el país, desde Arica a Punta Arenas. La Cámara Nacional de Comercio, lo mismo. La Cámara de la Construcción, lo mismo. La Sociedad Nacional de Minería tiene muchísimos pequeños empresarios o mineros como los pisquineros, y por lo tanto ahí están todas las sensibilidades representadas y uno tiene que representarlas a todas. Yo hice mi preferencia previa, personal, y creo que todas las preferencias son legítimas en un juego democrático. Pero es indiferente el resultado para la economía del país y el desarrollo, que gane el rechazo o el aprobar, crear una nueva constitución de una hoja en blanco. Claro, lo que pasa es que la hoja en blanco genera inestabilidad, es un proceso que está determinado que puede durar 2 años, pero hay ejemplos que han durado más que eso. Y en todos esos ejemplos, lo que ocurre es que la economía tiene que seguir funcionando. La economía requiere de insumos básicos como es la inversión. Y esa inversión requiere de estabilidad, de reglas claras. ¿Para qué? Para generar inversión, generar desarrollo, generar empleo y generar una economía robusta que permita soportar también, Pilar, una agenda social robusta. Los países, en la medida que son más estables, que son más competitivos, que tienen una relación de mejor calidad laboral, que tienen empresas más robustas, generan más aportes al Estado. Y también el Estado tiene que ser más robusto, tiene que ser más transparente, y también el Estado se tiene que modernizar para que esos recursos sean distribuidos y que lleguen donde deben realmente llegar, que es a las personas más necesitadas. Juan, pero los empresarios hoy día no están invirtiendo. Se supone que la inversión va a caer un 4% este año. ¿Tú crees que el proceso constituyente está influyendo en detener las inversiones mientras no se aclare cuál va a ser el nuevo orden? Yo creo que está ahí atrasado, porque la proyección es un poco mayor. La proyección es del orden del 8% que cae en inversión. Caída de inversión. Y eso puede ser mayor porque hoy día hay que entender... Con el coronavirus. Exacto. Estamos enfrentados a una situación absolutamente inesperada y que hoy día puede tener una trascendencia muchísimo mayor a los problemas internos. Independiente que tenemos que arreglar los problemas internos, tenemos que todos concurrir ahí, pero estamos frente a un problema donde nos podemos topar con el mundo con deflación, nos podemos topar con el mundo con recesión. Pero antes de irte al problema económico, el coronavirus, en lo interno, ¿por qué no están las condiciones para invertir hoy día, que es lo que uno está viendo? Bueno, porque mira, voy a ser bien gráfico, ¿eh? El capital es como los ratones. Cuando los ratones ven que se mueve el piso, desaparece. Entonces, aquí hay que entender que hay capital líquido, que es mucho más movible, y hay un capital permanente, y el capital permanente son los trabajadores, las empresas, los empresarios, los fierros, las industrias, los packing. Bueno, ellos, todos en su conjunto, trabajadores y empresarios, requieren de reglas claras, requieren de estabilidad para poder seguir avanzando en los crecimientos. Y esos crecimientos, si no tienen primero paz social, si no hay seguridad, si no tenemos estabilidad, es muy probable que se configure un elemento donde ese pequeño empresario o ese mediano empresario diga, ¿sabe qué más? Yo voy a esperar a ver qué sucede. Yo creo que el empresario siempre tiene el impulso natural, somos emprendedores todos, de seguir avanzando, de seguir creciendo. Sin embargo, también existe la legítima mirada de decir, ok, voy a ver qué va a acontecer, ¿para dónde va esto? Y los nudos que están conteniendo hoy día la inversión, que la van a hacer caer 8%, como dices tú, ¿son qué? ¿Orden público o escenario internacional? Yo creo que inicialmente, por supuesto, que fue el efecto post-18 de octubre, que tuvo un altísimo impacto. Segundo, ya veníamos con un problema internacional relevante, que era la guerra comercial entre China y Estados Unidos,
Y ahora se suma un problema de una pandemia que, por supuesto, genera un conflicto de tal magnitud que ya tú tienes índices, por ejemplo, de caída de valor bursátil de más allá de un 20%, como pasa en Standard & Poor's. Entonces, cuando tú dices, bueno, Chile era rico o el valor bursátil de Chile era 10 y hoy día no es 10 sino que es 7, ya somos 3 veces más pobres, entonces, o 3 puntos más pobres. Entonces yo digo, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar todas las medidas, hacernos cargo de todos los problemas, y hoy día nos tenemos que hacer cargo de un problema mayor que se llama coronavirus, que puede afectar, y eso por supuesto que puede afectar la productividad, y es cosa de ver lo que pasó en Italia. Italia se paralizó el turismo, que es una de las fuentes importantes de sus ingresos, se paró la producción, se paró la circulación de las personas. Ojalá en Chile no nos pase eso. Yo apelo a que estamos en un periodo de verano, estamos en el hemisferio sur, vamos a tener una buena noticia desde el punto de vista del coronavirus, que se va a prolongar el verano, vamos a tener un otoño seco y caluroso, y es muy mala noticia del punto de vista de... Están llamando. Es muy mala noticia del punto de vista de la situación de sequía y climática. Pero así todo, esto nos da mucho más tiempo para prepararnos, para tomar todas las medidas y todas las precauciones. Y hoy día en la empresa, lo que está ocurriendo y lo que nosotros estamos preocupados y lo que estamos conversando y lo que estamos impulsando es precisamente tomar todas las precauciones y medidas preventivas. Por ejemplo, ya en las empresas se está tomando la temperatura para el ingreso de los trabajadores, a muchas de ellas. De esa manera uno tiene un control, y si hay una persona que tiene una temperatura más alta puede volver a su casa e incluso se puede chequear. 2, hay situaciones sanitarias, por ejemplo, los gel con alcohol, el lavado, la forma de limpiar los elementos de trabajo, la forma de limpiar los lugares de trabajo, las salas de proceso. Todas esas medidas se están tomando unas y donde sobre pueden otras. trabajar en sus casas se va. Por supuesto. O sea, yo creo que eso... la construcción no se puede, pero hay mira, sí. Yo creo que los trabajos que son más bien operativos, por supuesto que nadie puede desde la casa pegar un ladrillo, ¿no es cierto? Pero sí cualquier negocio que está involucrado, atención al cliente, servicio al cliente, venta, un trabajo profesional. La verdad que la concurrencia física hoy día es irrelevante. Un abogado puede estar perfectamente en su casa con short y zapatilla redactando una escritura o dándole un servicio a un cliente. Ya, vamos a una pausa. Estamos con Juan Sutil, el nuevo presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio. Vamos y volvemos. Entonces con Juan Sutil, el nuevo presidente del organismo más importante que agrupa a los empresarios, Juan Sutil. Juan, en el actual clima que hay de violencia, marzo va a ser el tercer mes aparentemente más violento desde el 18 de octubre, con personeros de la oposición que están buscando hoy día inhabilitar al presidente, adelantar las elecciones cuando llevamos 2 años de su mandato, que están acusando constitucionalmente por segunda vez a su ministro de Interior. Además, con esta pandemia de coronavirus y a un mes y un poquito más de plebiscito, ¿están las condiciones para seguir adelante con el plebiscito? A ver, yo llamo una vez más, desde la mirada nuestra como sector productivo, a que hagamos un proceso de diálogo, que nos encontremos y que busquemos la manera de avanzar. Y en ese sentido, yo creo que todos deben salir de las trincheras. Y en este aspecto, sin duda que hay un sector político que tiene que salir de ahí y tiene que allanarse a ir avanzando. Pero la oposición entera no le está dando ni nada de agua al gobierno. O sea, son unos poquitos votitos de C que ocasionalmente le permiten avanzar un poco en la agenda social. Y quieren una agenda social más dura, consideran insuficiente, quieren una nueva reforma tributaria. Entonces, ¿con quién quieres hacer tú un acuerdo social? Yo creo que nosotros tenemos que insistir en eso. Creo que es muy grave para un país
que vayamos perdiendo la institucionalidad. Más aún si queremos entrar en un proceso de generación de una nueva constitución. O sea, si hoy día no somos capaces de respetar la soberanía popular de un presidente que obtuvo el 55% de los votos, con muchísima más votación que las elecciones de los presidentes anteriores, con un escenario que hoy día tiene que hacerse cargo de una tremenda agenda social, hay que hacerse cargo de un tremendo problema que hoy día tiene la sociedad en su conjunto en Chile, que son las pérdidas de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Además, los problemas que tiene una sociedad que hoy día reclama cambios. Entonces yo digo, bueno, si nosotros le seguimos generando más conflictos, probablemente vamos a caer en una escala de inestabilidad. Esa inestabilidad, en la medida que sea creciente, lo que va a ocurrir es que va a ir generando menos empleo, menos desarrollo, menos inversión, y a su vez va a ir debilitando la economía. Y la economía es fundamental. Por lo tanto, yo llamo a la cordura. Creo que es absolutamente incorrecto que se pretenda pensar que la salida está no respetando las vías institucionales del país. Ahora, ¿te cabe duda que le van a echar la culpa a los empresarios si la economía crece poco y nos acostumbramos con expectativas del 1% o 0% este año? Yo creo que, y lo dije ayer, aquí hay 6.800 comercios que fueron destruidos. Es cosa de caminar el centro de Antofagasta, el centro de Concepción, Osorno, Santiago, incluso los otros centros urbanos como Puente Alto, Maipú, y tú te das cuenta que hay una destrucción total. Y el señor que le destruyeron es un señor que tiene una peluquería, o que tiene una boutique, o que tiene un restaurante. Es una persona del comercio. Esa persona hoy día representa 120.000 empleos que se han perdido. Entonces, yo digo, esos empresarios están tratando con mucho esfuerzo de volverse a levantar, con apoyo también. Entonces, yo digo, ¿eso es problema del sector productivo? No, ese es un problema de la crisis social, es un problema de la violencia desatada que todos tenemos que condenar con convicción y total decisión. Entonces, esta cuestión no es a medias tintas, esta cuestión no es que yo haga una declaración para la galería que rechazo la violencia. No, señor, esto tiene que ser de verdad, de verdad. ¿Pero qué es lo que está faltando? Porque la oposición dice que ellos han condenado sin restricciones la violencia. ¿Qué falta según tú para que...? Bueno, hay cosas muy puntuales. Por ejemplo, estamos entrampados en la ley anticapuchado. Y resulta que eso está entrampado en el Congreso y la oposición no quiere avanzar en esa ley. Si no se avanza en esa ley, es muy difícil controlar ese fenómeno. Y creo yo que hay que controlarlo con la correcta aplicación de la ley, con la correcta aplicación y defensa de los derechos humanos y con la correcta proporcionalidad de fuerza. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero si tú no tienes esa ley, es muy difícil poder actuar. Si tú no tienes una ley de protección... O sea, ¿tú crees que el gobierno no tiene las herramientas para controlar el orden público hoy día? Hoy día le faltan... Dicen que no las usa. Yo creo que hoy día les faltan herramientas. Fíjate que recién se aprobó la ley antibarricada y la ley antisaqueo. El gobierno está actuando. Hoy día tú ves una actitud distinta de Carabineros, pero también hay que entender que hay limitaciones. La dotación de Carabineros es muy menor para un efecto de esta naturaleza. El material de Carabineros es de la década de los 80. Entonces, si tú vas sumando todos los elementos... ¿Y la actuación de la Fiscalía, qué opinión les merece cuando dejaron sueltos los que habían, los primera línea que habían sido detenidos, los dejaron sueltos a todos, finalmente? Bueno, yo creo que ahí hay que pensar que si hubiera una ley que fuera lo suficientemente clara, nítida y más enérgica en esa materia, probablemente la Fiscalía no podría tomar ese camino. Entonces, los jueces, en realidad. Evidente. Entonces yo digo, chuta, si la Fiscalía formaliza y los jueces tienen ahí una mirada garantista con una ley que no es clara, por supuesto que nos vemos enfrentados a este problema. Entonces yo digo, ¿cómo se resuelve esto? Con leyes que sean mucho más claras, como ocurren en otros países del mundo, donde atentar contra un policía es una situación grave,
cuando tú haces un disturbio es una situación grave, cuando tú atentas contra un monumento o contra la propiedad pública o privada, por supuesto que se castiga. Entonces yo digo, bueno, aquí nosotros no debiéramos permitir el desborde. Y volviendo a la pregunta directamente, yo creo que el sector de centro izquierda, y en este caso la oposición, tiene que allanarse a cómo construir un mejor país. Y hay que pensar que ellos también podrían eventualmente gobernar en 2 años más. Entonces ellos tienen la responsabilidad republicana de actuar con responsabilidad. Y una última pregunta, Juan, ¿qué opinas tú de toda la gente que está apostando en contra de Chile y comprando dólares e invirtiendo fuera? Mira, yo pienso que lo que está ocurriendo con el dólar es más bien un efecto natural del ajuste de la economía. Más que si haya mucha gente o no comprando. Pero está saliendo. Porque si tú miras la cantidad de transacciones diarias normales, estamos dentro de la normalidad. No hay una cosa que tú digas, oye, se desbordó, se vendieron muchísimos más dólares. La economía se ajusta con el precio del cobre, se ajusta con el precio de las monedas, se ajusta con el precio de las acciones y se ajusta y se corrige de acuerdo a las expectativas. Y lamentablemente, Pilar, hoy día todas las expectativas son malas. Entonces, ¿qué es lo que hace cualquier persona en el mundo? Se cambia a dólares. Se puede cambiar a dólares, se cambia a otras monedas, cambian los portfolios, pero sobre todo lo que hace la economía por sí sola es que se ajusta en su productividad a través de tipo de cambio, porque Chile es más competitivo con un tipo de cambio más alto. Y eso también es bueno y malo. Porque es malo, porque el poder adquisitivo de todos los chilenos baja y vamos a tener inflación. Evidente. Juan Sutil, muchas gracias, que inicias muy bien tu periodo y que tengas éxito. Muchas gracias, Pilar, y espero volver cuando pase el coronavirus y ahí poderte saludar y darte un beso, porque no hemos saludado como a 3 metros. Como chinito ya. Muchas gracias, Juan Sutil, y a ustedes que tengan un buen fin de semana.